Hola. Me hice un poco de lío, discúlpenme, no me podía volver a conectar yo. Bueno, faltan Leandro y Rodrigo. Eh, Justo estábamos diciendo algo con Leandro y bueno, no me acuerdo qué estábamos diciendo, Leandro, cuando cortamos. Estabas comentando de que hay como una diversa cantidad de libros que como que enseñaban a bailar Ah, tango. sí, sí, sí. Lo que digo es eso, claro, tampoco hay que pensar en la codificación establecida por los profesores de tango de la década del 50, ponele 60, que son muchos bailarines que se empezaron a hacer famosos e hicieron un método, digamos, como los de Incel, ponele. Totalmente. Este, Fue en lo porque primero que pensé. Claro, pero porque eso viene de mucho antes todavía, ¿eh? Claro. Todavía viene de mucho, mucho antes. Bueno, para redondear un poco lo que dice Mahfoud, que finalmente vuelve sobre cosas que ya hemos hablado en la reunión anterior, la clase anterior. Bueno, él habla de la oposición de dos mundos en la letra de tango, por lo pronto en las letras de tango de los primeros 20 años eso es bastante cierto, ¿no? Está el mundo del trabajo y está el mundo del hogar, por lo tanto está lo bueno y lo malo. En ese sentido, hay como una claridad en qué está bien y qué está mal, y por eso se condena el irse de la casa, el irse del barrio, tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Porque para la mujer puede representar, hay muchos más casos de tangos donde la protagonista de esta huida es una mujer, pero también hay casos donde son hombres. ¿Eh? Hay un temprano caso de hombre que es Muchacho, de Celedonio Flores, que es un tango de 1923, ¿no? Eh, y bueno, siempre está un poco la condena de haber traicionado los orígenes, etcétera, más allá de condenas morales peores, porque la chica se va engañada, se va a vivir con un tipo, el tipo la desvirga, y entonces la mina ya después no se puede casar con otro, porque en esa época era así, y entonces termina dedicándose a la prostitución o a ser cabaretera o lo que fuere, y los tipos que se van, andás a ver con qué idea, y que terminan, para no laburar, queriendo ser cafillos, queriendo explotar a una mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas condenas pesarían sobre diversos personajes de varios de los tangos de la primera etapa del tango canción, ¿no? Luego, Se hace mucho hincapié de que después de cierta cantidad de años estas mujeres terminan como, no sé, trapos viejos, tienen unas frases así como que tiene una exactamente, vida útil de 10 años. sí, tal cual. De eso hablamos la vez pasada. Sí, descolado mueble viejo o cosas por el estilo, ¿no? Eh, Después está mi trabajito sobre la codificación genérica en el periodo constitutivo del tango canción. Yo ahí básicamente lo que hago es intentar, primero, mostrar cómo alrededor de 1926 hay una, una ruptura en cuanto a las temáticas primordiales, preferentes del tango canción, porque empiezan a ingresar otras modalidades, otros temas, otros modos de contar y de cantar eh, eh, a la realidad, al barrio, por ejemplo. Ya el barrio no es algo sórdido, un barrial oscuro, y de ese barrio que es como la quinta esencia de la pobreza, alguien se va, ¿no? Como en el caso de la Milonguita o en los casos de las percantas de Contursi, sino que el barrio es visto con una mirada cariñosa, ¿no? Como un lugar
deseable para estar, para pasar la vida, un lugar maternal, digamos así, ¿no? Y además de eso, otras preocupaciones que tienen que ver ya con la escala de valores vigente, si esa escala está bien puesta, no está bien puesta, esos cuestionamientos que aparecen en tangos de denuncia social y en algunos tangos particularmente de Enrique Santos Discépolo, que tiene como una serie de tangos que van para ese lado, ¿no? El primero de esos tangos es Que Bachaché, de 1926, luego tenemos Gira Gira, de 1930, luego tenemos Que Zapa Señor, de 1931, y finalmente Cambalache, de 1935. Esos 4 tangos, dentro de la poesía de Discépolo, son el reflejo de un cuestionamiento a la realidad tal como es, donde el punto máximo de eso aparece en Cambalache, todo está mezclado, ¿no? Da lo mismo el que madruga, da lo mismo un maestro que un ladrón, ¿no? Un poco da todo lo mismo, se han perdido las jerarquías, etcétera, 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 ¿no? Esas ideas que son extrañas en general a las temáticas de las canciones populares. Las canciones populares, en todo caso, recuperan el paisaje dulce, amable de la infancia, de los cuidados, los recuerdos lindos de la juventud, de la primera novia, el primer amor, o se sumergen en las arenas movedizas de los abandonos, de los amores, etc. Pero ¿en qué canción popular del mundo se cuestiona la escala de valores de la sociedad? No hay muchos casos, no hay casos de esos, ¿no? Donde explícitamente se hable de esa cuestión. Sí, quizás moviéndose a otros géneros, ¿no? De canción. Bueno, y avanzando un poquito. claro, Otros avanzando géneros. en el tiempo, sí, me parece que en el rock aparece eso claramente, ¿no? En el folk, en el rock, claro. Claro, sí, sí, en el folk de Joan Baez o de Dylan, claro, sí, pero Dylan, 40 años después, ¿no? esperar 40 años, claro, sí, obvio. Sí, bueno, lo que me importa ahí decir, no sé qué les habrá parecido a ustedes, es un textito de una ponencia, ¿no? Es que habría 4 elementos, 4 constantes que nos permiten definir un poco cómo se ha codificado el tango canción en esa primera etapa, digamos, 1917-1926, ¿no? La primera constante es la adopción de una estructura fija, que al principio es muy endeble en el propio tango Mi Noche Triste y en otros tangos de Contursi, El Motivo, algunos otros, Flor de Fango o De Vuelta al Bulín, no es clara en el sentido de que no tiene la estructura de una canción. Primera estrofa, estribillo, segunda estrofa, estribillo, de vuelta, ¿no? Esto es como una obviedad, pero es importante. Si esto se va a codificar como un género cantable y no meramente como un tango que es básicamente instrumental y que de vez en cuando a alguno de esos tangos instrumentales se le ponía una letra, que esa es otra cosa, ¿no? Bueno, sucede esto, ¿no? Hay una adopción de una estructura más o menos fija. La segunda constante es de tipo ideológica, ¿no? Porque hay una identidad colectiva afirmada en 2 pilares, que son el sentimiento común de amor a la patria y la educación moral. Y en esto entra Gustavo Varela, el autor que yo cité recién, que dice que hay un entramado afectivo con pretensiones morales en los primeros letristas de tango. Varela dice que hay como 3 espacios, la escuela, el hogar y el barrio, que están definidos en términos morales en la escuela.
Y bueno, dos de esos espacios, el hogar y el barrio, son los espacios centrales del tango, muchísimas veces pensados como paraísos perdidos, ¿no? Porque vistos hacia atrás por un tipo que ya tiene 40 años y que piensa en su juventud, vuelve al barrio o vuelve al hogar, como en la casita de mis viejos de Cadícamo, y claro, y uno vuelve para recuperar lo que perdió, pero resulta que uno ya no es el mismo y el lugar al que vuelve tampoco es el mismo, ¿no? Hay un hermoso tango ya de la década del 40, he llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, ¿no? Y el tipo va a ver la casa de esa novia de la juventud, y la casa está en ruinas, y ahí ya no vive nadie, ¿no? O sea, no solamente no está ella, la propia casa, la propia escenografía ha cambiado, ha variado, ¿no? Lo que le da una impronta muy romántica, más que modernista, a la letra de tango, ¿no? En los 40 se recuperan valores del romanticismo poético europeo en las letras de tango, sobre todo con autores como Mansi, como Dames, como José María Contursi, el hijo de Pascual, y como Cátulo Castillo, ¿no? Así que este segundo pilar hace del barrio una trinchera de la identidad y al mismo tiempo una especie de resguardo de clase. El centro, que es el polo de la tentación y de la vida improductiva, es lo contrario de ese barrio, que es el lugar del hogar, de la familia y del trabajo, ¿no? Esa es una tensión muy importante en la letra de tango, la tensión barrio-centro, que ya señaló Mahfoud antes, ¿no? En todas las letras de tango de los primeros 25, 30 años del tango canción, hay una exposición de modelos y de antimodelos de conducta, ¿no? La milonguita, el calavera, son tópicos comunes, son arquetipos comunes, y también hay tópicos comunes como el amuro, o sea, el abandono, la ingratitud filial a la madre o al padre en algunas ocasiones, el duelo, ¿no? La tercera constante implica un cambio en la tipología textual, ¿no? Las letras de tango cantadas antes de la adopción o de la existencia del tango canción son predominantemente descriptivas y frecuentemente autodescriptivas. El personaje habla de sí mismo, ¿no? En un boasting, ¿no? En inglés, en un autoelogio, que es el autoelogio que conocemos en el rap, por ejemplo, ¿no? Pero esa estructura pasa a ser dramático-narrativa, se recurre a la interpelación, a hablarle al otro. La mujer pasa a ser un sujeto, ya no es un objeto que yo añoro, recuerdo o desprecio, según el caso de cada tango, sino que es un sujeto al que uno le habla, ¿no? Y la cuarta constante es la adopción de un lenguaje coloquial, hogareño más que callejero, que por supuesto contiene el uso del lunfardo, ¿no? Jacqueline Balint, en su artículo, dice que estos nuevos textos del tango canción están profundamente vinculados a la noción de placer provocada por el empleo de ciertos esquemas de reiteración. Esto es como muy importante, es algo que han dicho autores que trabajaron el tema de la oralidad y puntualmente de la canción, como Paul Suntor, un autor francés. Los esquemas de reiteración, como en los cuentos infantiles, eso lo dice Humberto Eco, ¿no?
que el pibe quiere que le cuentes el cuento exactamente como se lo contaste el día anterior. Si introducís una modificación, al pibe no le gusta, quiere lo mismo. Bueno, los que escuchan tango quieren lo mismo, también quieren lo mismo, porque necesitan reconocerse en ese esquema textual nuevo, ¿no? O sea que siempre hay ciertas reglas del juego con las que el auditorio está familiarizado y esas son las reglas del juego de las que no habría que salir. Básicamente, eso intento decir en mi artículo. Ella es, ¿cómo es esta mujer que Balint, Jacqueline Balint. Dice en el texto de ella que hay un placer por la repetición. Claro, ¿no? claro. Como que lo que provoca placer al que escucha o al que lee es que se repitan siempre medianamente las mismas historias cotidianas. Tal cual, tal cual. Después tenemos el artículo de Campra. Campra, yo lo puse porque ella intenta hacer una relación entre las letras de tango y la literatura, o sea, cómo aparecen las letras de tango intertextualizadas en la literatura, digamos, culta, ¿no? Y al revés, o sea, cómo aparece la literatura en las letras de tango, ¿no? Y bueno, y ahí hay remisiones, va mostrando ella, sobre eso vuelve David Lakmanovich, hay remisiones básicamente a Rubén Darío y al modernismo, ¿no? O sea, hay varios tangos donde directamente se lo nombra Rubén Darío, o se citan versos de Rubén Darío, Juventud Divino Tesoro, o La princesa está triste, digamos, e incluso en alguna parodia hecha por Celedonio Flores, que en su primer libro de versos escribe algo que nunca se concretó como canción, o sea, es un poema, que se titula Sonatina, igual que la sonatina de Rubén Darío, pero que en lugar de decir la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, bla, bla, bla. Dice, la bacana está triste, ¿qué tendrá la bacana? Los suspiros escapan de su boca de rana, y todo es una situación de una mina en un conventillo, sentada en el patio del conventillo porque la dejó un tipo, digamos, ¿no? Y todo el tiempo el juego intertextual con el poema de Darío marca la insolencia amable, cariñosa de Flores hacia Darío, ¿no? Hay muchos textos donde Flores alude a Darío, en algunos con mucha admiración, ¿no? Hay un fragmento de un reportaje que yo recuerdo ahora de memoria, ¿no? Donde le preguntan, bueno, si a él no le hubiera gustado ser un poeta como Darío, y él contesta, el naipe no daba pa' tanto, hermano. O sea, yo no tenía cartas para jugar en esa mesa. Pero sin embargo, él rescata a Darío como un gran modelo de poeta, digamos así, ¿no? Bueno, y ese recorrido lo hace Campra, no solamente con Flores, es fundamentalmente con Flores, pero también con otros autores, con Mansi, por ejemplo. Ella dice que hay como 3 pilares en la poética tanguera que serían Celedonio Flores, Discépolo y Mansi, por 3 razones distintas, pero los 3 igualmente de importantes, ¿no? Es muy lindo el texto, también incluye algún caso de García Jiménez y de intertextos a veces no tan claros, ¿no? Con Carriego. Y pone el caso de Mamboretá, ¿no? Yo lo tengo muy presente justamente por el libro de García Jiménez y porque yo todo eso lo fui descubriendo un poco solo, no recordaba, yo había leído el libro de Campra ya hace muchos años, pero no recordaba que Campra ponía justamente ese ejemplo, ¿no? Hay 2 poemas, creo que son 2 sonetos, uno atrás del otro, que se llaman Mamboretá en Carriego, y que cuentan la historia de una pobre piba huérfana, una chica de 10 o de 11 años,
y que Carriego le augura un futuro negro, porque dice, ¿qué va a hacer de esta pobre piba? Huerfanita, una piba callada, que no habla nunca, todos en el barrio la tratan mal, ¿viste? Una pibita humilde, tímida, sin carácter, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hace García Jiménez es escribir una letra de tango sobre una mujer que ya cayó en las redes de la mala vida, digamos, y le pone como título Mamboretá, y en un verso alude a la infancia de Mamboretá. Entonces, cuando yo vi eso, y no recordaba lo que decía Campra, esto me pasó en el verano, ¿no? En enero, ponele, estaría estudiando ese texto. No les voy a buscar ahora la nota porque no quisiera perder demasiado tiempo, pero cuando yo vi eso dije, pero no, pero esto, ¿cómo? Y entonces pongo Mamboretá en Google y me salta que había un poema de Carriego, Mamboretá, y ahí empiezo a hilar. O sea, lo que ahora está tan de moda en Netflix, por ejemplo, ¿no? Con las series y las películas, resulta que García Jiménez lo hizo en la década del 30 o del 40 con el tango Mamboretá. Es decir, tomar un personaje de Carriego, con poemas que Carriego escribió alrededor de 1910, y él, 20 y pico, 30 años después, escribe qué le pasó, o sea, hace la secuela del poema de Carriego, qué le pasó a esa nena cuando fue grande, ¿no? Y diciendo, bueno, porque los tipos que te miran y que te ven ahora bien vestida y que sos una hembra tremenda, qué sé yo, y que vas a la milonga y rajás la tierra, no saben lo que te pasó en la infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cuando yo aludo a Netflix, estoy pensando que son dos series que están como muy de moda ahora. Una, la última, que me parece que se estrenó ahora hace poquito, es la historia de una enfermera, Rachel o algo por el estilo se llama la serie, una enfermera en los años 60, ¿no? ¿Y quién es esa enfermera? Bueno, esa enfermera es la enfermera maligna de Atrapados sin salida con Jack Nicholson, filmada en los 70. Entonces, la serie cuenta cómo llegó esa mina a ser la malvada que es después en la película que vimos en 1978 o 79, ¿no? Atrapados sin salida. Y otro caso sería la serie Cobra Kai, que desarrolla 34 años después la historia de El bueno y el malo de Karate Kid de 1984, ¿no? Además, con este plus, con los mismos actores. O sea, los pibitos de 17 años o 18 de 1984 que se enfrentaban en la parte final de Karate Kid, el bueno, el entrenado por el maestro japonés, y el malo, se encuentran de vuelta en la vida 30 y pico de años después, y son los mismos actores, lo cual es extraordinario y es maravilloso, ¿no? Bueno, así que todo eso, sobre todo eso, vuelve Campra. Luego se refiere a algunas producciones de autores, de poetas, por ejemplo, de los 60, como Hellman, que escribe Mi Buenos Aires Querido, un poema que se llama Mi Buenos Aires Querido. Hay una versión cantada maravillosamente por Baglietto, creo que en el cuarto disco de Baglietto. Estoy sentado en una silla desfondada, bueno, una cosa hermosa, pero claro, el título, Mi Buenos Aires Querido, que recién en el poema aparece al final, referido de vuelta, lo relaciona con el famoso tango de Gardel, ¿no? Después está el artículo de Balint, ¿no? Rupturas y continuidades en la lírica del tango, de la poeticidad a la cancionidad. Lo releí esta mañana otra vez. Es una genialidad. Está bueno no perder de vista que el concepto de cancionidad es, para el estudio de la letra del tango, mucho más productivo
que el estudio de poeticidad o de literacidad, si ustedes quieren, ¿no? De los que ella partió. Porque ella lo muestra con el ejemplo de Mi Noche Triste, básicamente, aunque después al final agrega un segundo ejemplo, que es Garganta con Arena, cantado por el Cigala, por Diego el Cigala. Muestra cómo una canción mediocre, casi cursi, o sea, una letra que si uno lee la letra sola, bueno, Mi Noche Triste, ¿no? No dice demasiado. Ella dice que en la performance, con la melodía correcta, con la musicalización correcta y con la interpretación correcta, el párrafo final del artículo es absolutamente genial, ¿no? La frase que ella dice es: una letra poéticamente elemental puede revelarse sumamente eficaz desde el punto de vista de la cancionidad. ¿Por qué? Por todos esos agregados y por lo que hemos mencionado antes, ¿no? El placer que puede sentir el oyente en la escucha con la corroboración de que todo eso ya lo conoce de alguna manera, ¿no? O sea, escuchar un tango es escuchar otro tango, porque ya remite a lo que yo escuché antes y estamos siempre dentro del mismo esquema, dentro del mismo tipo textual, diría yo, para aplicar un concepto bakhtiniano. Toda la parte final dice: géneros hondos en su poética, pero más hondos aún en su cancionidad, es decir, en el impacto producido conjuntamente por una letra, una melodía y una interpretación. Cancionidad que resulta de un juego dinámico de superposiciones entre signos lingüísticos, acústicos, escenográficos, cuyos efectos toman vida en el acto de performance en el cual el intérprete, a través de los matices de su voz, el fraseo, ahora vamos a decir algo sobre eso, la disposición de los acentos, las pausas, el acompañamiento gestual, la puesta en escena, etc., es artífice de la actualización de un mensaje multisemiótico y multimodal, responsable directo de la emoción que la canción produce en el oyente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El fraseo es algo también bastante poco estudiado, aunque en los últimos años hubo unos trabajos sobre el fraseo por parte de un gran musicólogo, Omar García Brunelli, y de el gran Julio Schwartzman, profesor de literatura argentina de la UBA, jubilado hace poco tiempo. Ambos tienen textos sobre el fraseo en el tango, ¿no? El fraseo tiene que ver con la decisión del cantor o la cantora de, en algunos casos, adelantarse o atrasarse respecto de la música. Eso es muy característico del tango. Claro que no es único del tango, claro que existe en la música clásica, existe en el blues y en muchos otros géneros de la canción popular, pero en el tango es como una gran característica, ¿no? El hacer pausas exageradas que a uno le parece que, pero ¿cómo? 5 segundos de pausa, 3 segundos de pausa y arrancar de vuelta y después un poquito después adelantarse a lo que va a tocar la orquesta y luego esperar a que la orquesta termine esa parte y acoplarse de vuelta. Todo ese trabajo que hace el cantor de tango y que es una de las especialidades de los cantores de tango, se puede resumir en el fraseo. Si alguien quiere material sobre eso, me dice y yo les digo lo que pueden leer. Bien, por último está el trabajo de David Lagmanovich, que vuelve otra vez sobre cómo las letras de tango se relacionan con el sistema literario vigente en su época de creación. Primero hace un repaso de cuáles son los principales poetas de 1917, el año de Mi Noche Triste. Termina diciendo, bueno, lo que más o menos dicen todos, que no se encuentran demasiadas relaciones con esos poetas, ni con Lugones, ni con Arrieta, ni con Baldomero Fernández Moreno, tampoco con Almafuerte o con
o con Belisario Roldán, pero curiosamente sí con otro que parecía mucho menos importante y además era muy joven y se murió y entonces parece todavía más insignificante, pero que sin embargo, él dice, parece el libro de cabecera de los primeros letristas del tango, ¿no? Este es Carriego. Carriego con su único libro publicado en vida, Misas herejes, y sus poemas póstumos, publicados un año después de su muerte en 1913 por su hermano. Luego de todo eso, de hablar de todas esas cuestiones, ya va a Mi Noche Triste y dice alguna cosa como muy importante de Mi Noche Triste. Muy importante digo porque creo que es el primero que dice algo así. Habla de la importancia que tiene Mi Noche Triste como, como documento lingüístico también, ¿no? Porque lingüísticamente hay un uso del voceo, un uso del lunfardo, cosas que la poesía culta de la época no utilizaba para nada. Pero agrega algo muy importante que es lo que sucede ahí, ¿no? Dice, frente a esa imagen proyectada por la literatura culta, la de una domesticidad arraigada en una fuerte concepción patriarcal de la sociedad, Mi Noche Triste nos presenta un estilo de relación que se convertirá en prototípico. Es una unión facticia, o sea, no pasaron por la iglesia ni por el registro civil, quiere decir, ¿no? Y por naturaleza transitoria, concretada en el momento en que el hombre lleva a la mujer al bulín, pero que ésta puede nulificar en cualquier momento, ya sea por disconformidad con el tratamiento recibido, ya sea debido a la puesta en práctica por su parte de un proyecto personal más ambicioso, ya sea por el simple agotamiento de la relación. Las quejas del varón abandonado tienen esta contracara de la cual pocos parecen acordarse, la capacidad de decisión de la mujer que lo abandona. Y así como y salteo una parte, y así como la milonguita va a fijar un tipo perdurable, el de la muchacha de barrio entregada a la vida fácil en los cabarets del centro, también la innominada percanta de Mi Noche Triste fijará una situación cardinal del mundo tanguero, el bulín como uno de los ámbitos de la peripecia amorosa y el abandono que, salvo unos pocos casos, es obra de la mujer en ejercicio de su libre voluntad, ¿no? Esto me parece interesante. Y luego se detiene en los espacios, lo que sería la geografía poética del tango. Esto es un concepto que se está usando mucho ahora últimamente. Se habla de la geografía poética, donde suceden los poemas, donde suceden en este caso las letras, y él recoge 4 lugares que son el arrabal o el suburbio, el conventillo, el café y el cabaret, ¿no? Y dice que esos, en la página 116, abajo de todo, dice que esos espacios serían la contrapartida, ¿no?, de la Gemütlichkeit, no sé si lo pronuncié demasiado bien, burguesa. Bueno, ¿qué es la Gemütlichkeit? La comodidad, ¿no? La comodidad burguesa. No hay comodidad para los protagonistas de las letras de tango. Nadie vive dignamente, bien, cómodo, con todo a su disposición como tiene que ser, sino que vive en una pieza de un conventillo. No importa que el conventillo esté en el centro de Buenos Aires o en Mataderos o en Parque Patricios. Vive en un conventillo, igual, ¿no? El café, el cabaret, cuando se puede acceder al cabaret, porque el cabaret es caro, bueno, etcétera, ¿no? Vuelve también sobre las relaciones de los textos del tango con Darío, y finalmente hace alusión a un texto de Darío Cantón que habla de que trabajó sobre unas 100 letras de tango cantadas por Gardel y trata de sacar conclusiones sobre quién es el que habla en el tango y qué es lo que dice, ¿no? Bueno, esto
esto que ustedes lo pueden leer en la página 119 y 120, al final del artículo de Lagmanovich, es, bueno, el claro ejemplo de lo que yo dije al principio de la clase de hoy, ¿no? Claro, sobre la base de 100 letras de tango, el tipo saca unas conclusiones así que parecen definitivas, y hay mucho más para decir, muchísimo más para decir, ¿no? A propósito, hace unos 4 años dirigí una tesis de doctorado de una chica, Dulce Dal Bosco, que trata sobre eso. ¿Quién habla en el tango? ¿No? Es un texto extraordinario, si alguien quisiera leer, es una tesis de 350 páginas, ¿no? Pero si a alguien le interesa, les mando el PDF. Yo la aliento a Dulce a que eso sea un libro, porque sería el mejor libro publicado sobre las letras de tango hasta hoy, digamos, ¿no? Sería realmente lo mejor. Es extraordinario el trabajo que ella hace, y hay todo un capítulo dedicado a qué dicen las mujeres cuando hablan las mujeres en la letra de tango, ¿no? Así que, bueno. Bueno, con esto doy más o menos por terminado el panorama de la unidad 1. Por supuesto que cualquier duda que tengan o cualquier cosa que no les haya quedado en claro, me la consultan. Otra cosa que les pido que alguien me haga acordar, háganme acordar que les mande una antología. Para otra materia que estoy dando, en otro lado, en la UNIPE, yo preparé una antología de tangos. Estaría bueno que la pudieran tener ustedes para mirarla, para en todo caso buscar en YouTube algunos de esos tangos, escucharlos leyendo la letra, ¿no? Así que si me hacen acordar, alguno de ustedes me manda un mail, no sé, díganme quién va a ser, así ya no me mandan 5, Leandro, fenómeno. Me hace acordar y yo les mando a todos la antología por mail, es un PDF armado por mí, y la van leyendo. Y les voy a pedir que vayan leyendo todo el material de la unidad 2. El material de la unidad 2 son varios artículos de Borges sobre el tango, algunos muy cortitos, sencillos, facilongos, pero al final son las 4 conferencias del libro El Tango. Bueno, para la próxima clase lo que yo les diría es, léanse todo menos el libro El Tango, digamos así. Pero voy a pedir para la otra que lean todo el libro El Tango. Ojo, es un PDF largo con relación a los otros textos, pero todo ese libro, esas 4 conferencias, leyéndolas con tranquilidad, y si ustedes lo imprimen y lo quieren trabajar con esto, ¿cómo se llama? Resaltador, ¿no? Eso te puede llevar, no sé, 4 horas, no más que eso, ¿eh? No es que es un libro larguísimo ni nada. Y todo eso que dice Borges sobre el tango, lo confrontaremos con la realidad, a ver cuánto de lo que dice Borges es verdad o no, y nos servirá de base para luego estudiar un poco la literatura de Borges puesta en la escenografía tanguera, en un escenario que es más mítico que real, pero bueno, a eso vamos, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo para decir antes de que se nos corte esto? Queda 1 minuto. ¿No? Bueno, entonces, gracias por haberse conectado. Le damos la bienvenida a Estela, que ha podido conectarse hoy, que tal vez pueda conectarse también la semana próxima. Recuerden que esta es una reunión recurrente y por lo tanto con el mismo link de siempre van a entrar a la reunión. Hasta fines de octubre creo que dura esto. Pero por las dudas yo voy a intentar recordarles el link el mismo día, un ratito antes, como hice hoy, ¿eh? Bueno, muy rico todo, gracias, les mando un abrazo y cualquier cosa nos escribimos, ¿eh? Gracias, Oscar, un Chao. abrazo grande. Dale, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, buena semana. Igualmente. Chao, buena semana, gracias. Adiós.